Buenos días con todos, queridos estudiantes. Siguiendo con la secuencia de las clases, en esta oportunidad hablaremos acerca del conductismo. Las clases anteriores hemos hablado acerca de Piaget y Kohlberg, ¿verdad? Piaget con el psicoanálisis y Kohlberg con el desarrollo moral. Sabemos que ambas teorías tienen similitudes muy grandes, pero también difieren en algunas partes, ¿no? Eso ya lo vimos en la clase anterior. Bien, en esta oportunidad hablaremos acerca del conductismo. Vamos a definir qué es el conductismo. El conductismo es una rama de la psicología que, como su propio nombre indica, se basa en la observación de la conducta y el propio análisis de las personas, ¿no? El conductismo, a su vez, surgió en contraposición al psicoanálisis, es decir que no tienen nada que ver, son dos ramas totalmente diferentes, y tenía como objetivo proporcionar una base científica demostrable y medible a la psicología. Dentro de los pioneros que tenemos en el estudio del conductismo están pues Watson, Pavlov, quienes empezaron a realizar experimentos con varios animales que sentaron las bases del conductismo y también del condicionamiento. Unos años más tarde, el psicólogo Frederick Skinner añadió un gran descubrimiento a esta rama de la psicología, que sería el condicionamiento operante. Bien. ¿Qué es el condicionamiento clásico entonces, o condicionamiento simple, que también se le conoce de esa forma? Como hemos mencionado anteriormente, la psicología conductista nació años antes de que Skinner publicara sus estudios, ¿no? Dentro de estos dos pioneros tenemos a Pavlov, de quien hablaremos en esta clase, y también tenemos a John Watson. Ambos estudiaron lo que conocemos hoy en día como el condicionamiento simple o condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, entonces, o simple, se trata de un procedimiento por el cual podemos incluir un reflejo o una respuesta a un animal, y también en algunos casos a personas, con experimentos como el de los perros de Pavlov o la inducción de una fobia de un niño, en el caso del experimento de Watson, que revisaremos en la clase siguiente. Entonces, se pretendía demostrar que la mente humana se podía medir, observar y modificar a través de la conducta. Bien. Dentro de las características que tiene el conductismo, tenemos pues que determina que las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones. Además, establece que los estímulos producen respuestas, por ello forman una relación causal, es decir, de causa y efecto. Implementa el método experimental, determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar de manera objetiva, se vale de experimentos y de la observación directa de los hechos, expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad, y el condicionamiento forma parte del proceso de los estímulos y las respuestas, acción-reacción. Bien, ahora vamos a revisar cuál es el experimento, ¿no? El famoso y conocido experimento de Iván Pavlov, ¿no? Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que investigó la salivación de los perros en presencia de la comida. En este contexto, un día se percató de que los perros empezaban a salivar antes de presentarles la comida. Solo el hecho de someter a los perros a las condiciones del experimento les provocaba las respuestas de salivación. La deducción a la que llegó Pavlov fue que sus perros, de alguna manera, habían asociado el experimento con una presentación de la comida. Así, para desentrañar los misterios de este aprendizaje, Pavlov empezó a diseñar una serie de experimentos, donde su objetivo fue contrastar su hipótesis de que cuando dos estímulos son presentados de manera contingente, estos quedan asociados, ¿no? En este sentido, el experimento que demostró la existencia del condicionamiento clásico fue la asociación de un sonido de una campana con comida, para de esta manera lograr lo que conoceríamos entonces como una respuesta condicionada, ¿no? Para esto, Pavlov colocó una serie de perros con unos medidores de salivación. El procedimiento consistía en que Pavlov tocaba una campana y después se les presentaba la comida, y obviamente después de presentar la comida, los medidores indicaban la salivación de los perros. Ahora bien, tras una serie de presentaciones de los dos estímulos, campana y comida, de manera contingente, es decir, de manera repetitiva y reiterativa, Pavlov logró que estos dos quedaran asociados. Esto quedó demostrado porque la presentación del sonido de la campana en solitario lograba provocar la salivación de los perros. Eso sí,
Es importante matizar que esta era menor que la salivación que se producía ante la presentación de la comida. Este experimento demostró que un estímulo inicialmente neutro puede provocar una respuesta totalmente nueva a través de la asociación de este estímulo significativo. Esto es lo que se conoce como condicionamiento clásico o condicionamiento simple, ¿no? Y en base a eso se desarrolla la teoría que nosotros conocemos de Iván Pavlov. Bien, ahora, ¿cuáles son los componentes entonces de este condicionamiento clásico o condicionamiento simple? Aquí los vamos a revisar uno por uno. El estímulo incondicionado es el primero de los integrantes o componentes. Este es aquel estímulo que ya posee un carácter significativo para el sujeto, es decir, un estímulo que es capaz de provocar una respuesta por sí solo, sin la necesidad de que intervenga ningún tipo, ¿no?, de elemento neutro. En el experimento de Pavlov, el estímulo incondicionado sería la comida del perro, ¿correcto? A este estímulo incondicionado se le suma pues una respuesta de las mismas características, es decir, una respuesta incondicionada. La respuesta incondicionada sería en este caso la salivación del can, ¿no? Esta respuesta que emite el sujeto ante el estímulo incondicionado, en el caso del experimento, pues sería la segregación de la saliva, ¿no?, a causa de la presentación del plato de comida. Bien, el cuarto elemento sería el estímulo condicionado. Este sería el estímulo inicialmente neutro, ¿no? Como vimos en la imagen, sería la campana, ¿no? La campana por sí sola no causa ningún efecto en el perro, ¿no? Este sería el estímulo inicialmente neutro que no genera ninguna respuesta significativa en el sujeto, pero a través de la asociación del estímulo incondicionado, este es capaz de emitir una nueva respuesta. En el caso del experimento de Pavlov sería el sonido de la campana, ¿correcto? Es decir, mientras Pavlov sonaba la campana y colocaba la comida, ¿no?, el perro asociaba el sonido de la campana con la comida. Luego de eso tenemos la respuesta incondicionada a este estímulo condicionado, que sería la siguiente: es la respuesta que se emite tras la presentación del estímulo condicionado. En el caso del experimento sería la salivación de los perros con el simple hecho de escuchar el sonido de la campana, ¿no? Muy bien. Veremos ahora qué características tiene el conductismo dentro de la educación de las personas. Aquí menciona lo siguiente: el conductismo en la educación ha sido una teoría de aprendizaje o un paradigma, en todo caso, que ha puesto su atención en los estímulos que generan respuestas en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. En este sentido, los docentes deben poner atención en las respuestas de sus alumnos a fin de establecer un método de estudio que esté acorde a sus estudiantes. En muchos de los casos, ¿no?, la educación o el paradigma de la educación conductista es denominada como la educación clásica también, ¿no? La educación clásica, y en este sentido se llega a entender que este tipo de educación es aquella donde la comunicación entre estudiante y docente es de manera vertical, donde el estudiante simplemente viene a ser el receptor y uno tiene mayor participación dentro de este proceso, ¿no? Simplemente escucha las indicaciones del docente, recepciona la información y la interioriza de manera personal, ¿correcto? Se presentan algunos tipos de refuerzos y castigos para poder moldear y para poder condicionar la conducta del estudiante. De esta forma podemos comparar, ¿no?, las conductas del perro en el caso de la salivación. El estudiante muestra un rol pasivo. Un caso específico que podemos dar en este aspecto sería, ¿no?, que los estudiantes escuchan el timbre y automáticamente asocian esto y entran al salón de clase, ¿no? Otro de los casos puede ser cuando los estudiantes, ni bien entra un docente o alguna otra persona exterior al salón de clase, se ponen de pie, ¿no? O el simple hecho de que los estudiantes son castigados cuando tienen una mala conducta o cuando no presentan un trabajo, ¿no? De esta manera se puede asociar el tipo de educación, pues, conductista, ¿no? En este caso yo les pedí que observaran la película de Los Coristas, ¿no?, que es una película francesa relacionada al paradigma conductista de la educación que se empleaba de una mala manera, ¿no?, y que
básicamente tenían sus cimientos en el castigo hacia los estudiantes, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, este es el tema de esta semana. Con la ayuda de este video y con la información que tienen en el PDF van a poder ustedes desarrollar su tarea de manera óptima. Si llegan a encontrar alguna duda, por favor escríbanme para yo poder resolver la duda de manera rápida. Nos vemos en clase, jóvenes, que tengan buena semana.